Los partidos de Chile Vamos se van a reunir en La Moneda con el presidente Gabriel Boric y el gobierno para analizar el momento de las reformas estructurales que plantea la moneda, el futuro que tienen, la posibilidad real de llegar a acuerdos, cómo está viendo ese ambiente, cuáles son las líneas rojas en algunos de estos proyectos emblemáticos, qué opina además de la salida del ministro Jackson, el eventual cambio de gabinete inminente a estas alturas. Vamos a estar conversando todo esto con el diputado de la UDI, jefe de la bancada también de ese partido, Guillermo Ramírez. Diputado, bienvenido a MolTV, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Todo muy Gracias bien. gracias por acompañarnos estos días tan movidos, diputado. El frío algo sirve para descansar, pero de todas formas no se logra. ¿Qué le parece este cambio de gabinete que ya se confirmó en La Moneda? Va a ser el día de hoy y se da además después de una jornada de que haya salido el ministro Yoyo Jackson del gobierno. Bueno, hay muchas razones para hacer un cambio de gabinete. Primero, el gobierno está haciendo un esfuerzo por tratar de dejar el caso convenios atrás. El cambio de gabinete le va a dar la posibilidad de que durante 2 días en la agenda se hable de otra cosa, se hable hoy del cambio, mañana de quiénes son los ministros y las prioridades, porque el gobierno de verdad necesita urgentemente salir del caso convenio, aunque creo que va a ser algo muy breve, porque en vista de que están saliendo siempre nuevos antecedentes, probablemente ya el viernes o sábado estemos hablando de nuevo del caso convenio. Lo segundo es que el gobierno tiene problemas de gestión serios. Tiene problemas de gestión en educación, lo cual todos lamentamos, en obras públicas, que también todos lo lamentamos, en minería, que todos lo lamentamos, en cultura, en donde no han logrado instalar esa odiosa división entre los chilenos de cara al 11, que nosotros aplaudimos, pero que los comunistas deben lamentar, y por lo tanto, también hay razones ahí para hacer un cambio de gabinete. Y lo tercero, que no, lamentablemente no creo que se produzca, pero el presidente Boric ha tenido un problema desde el 11 de marzo de 2022, desde el primer día de su gobierno, que es estas dos almas que lo mantienen en cierta forma inmovilizado. Cuando nosotros participábamos en la mesa de seguridad, nos dábamos cuenta de que no se avanzaba absolutamente nada porque entre ellos no se ponían de acuerdo y tuvimos que salirnos de la mesa para obligar al gobierno a mandar los proyectos al Congreso y recién ahí se pudo avanzar. Y los proyectos se aprobaban con los votos nuestros de la oposición, por algunos de gobierno, y así se aprobaban los proyectos y la otra mitad del gobierno votaba en contra. Eso que se hizo durante la agenda de seguridad no se ha hecho para el tema tributario, no se ha hecho para el tema de pensiones, no se ha hecho para todos los grandes desafíos que tiene el gobierno, y estas dos almas lo tienen totalmente inmovilizado. Vamos a ver si hoy día el presidente da una señal más clara, más potente respecto de cuál va a ser el rumbo de su gobierno, porque hasta ahora el presidente Boric se ha debatido entre estas dos almas y no se ha decidido a dar el paso en ninguna de las dos direcciones. Bueno, según lo trascendido hasta ahora, entendiendo que esto podría cambiar y ha sido un poco la tónica de los últimos cambios de gabinete, a veces cambios de último momento terminan haciendo que lo que la prensa sabe antes no sea así, pero hasta ahora, diputado, sería Cataldo quien llega al Ministerio de Educación y efectivamente el ministro de las Culturas saldría del ministerio. ¿Qué le parece? Bueno, para la izquierda más radical, particularmente para el Partido Comunista, el Ministerio de Cultura tiene que transformarse en una especie de instrumento, de arma arrojadiza, para polarizar al país de cara al 11 de septiembre. Ellos se alimentan de esta polarización, se alimentan de este odio, se alimentan de esta confrontación permanente, de esta discordia. Y estamos a 4 semanas del 11 de septiembre y no ha pasado nada, no lo han logrado. Enhorabuena que no lo hayan logrado, porque habemos otros que creemos que el 11 de septiembre tiene que ser un momento de reflexión, de que todos discutamos y veamos qué hicimos mal todos para que no se vuelva a repetir lo que ocurrió. Pero bueno, probablemente tal como ocurrió con el caso de Patricio Fernández, en este minuto el Partido Comunista esté pidiendo la cabeza de Jaime de Aguirre para tratar de poner a alguien que cumpla mejor ese rol polarizante y divisionista que supongo que el Partido Comunista quiere instalar en lo que va quedando de aquí al 11 y en lo que puedan sacarle el jugo después del 11 a este tema. Eh, Mm. Así que yo creo que la explicación probablemente va por ahí. Diputado, más allá de los cambios que se vayan a dar hoy día, el solo hecho de que haya salido el ministro Yoyo Jackson del gobierno, ¿cuánto cambia el escenario en esta discusión y en este debate, en este tironeo constante que estábamos viendo entre Chile Vamos y La Moneda, de que era una condición el volver a sentarse a la mesa para conversar de la reforma, el que saliera el ministro Jackson? Bueno, es un hecho claro que la salida del ministro Jackson descomprimió. Primero, le permite al gobierno poder hablar de un cambio de gabinete
y poder hacerlo sin que estemos en este minuto diciendo, bueno, sale o no sale Jackson, sale o no sale Montes, quién va a asumir los costos del caso convenio. Hoy día el cambio de gabinete se está analizando más bien desde una perspectiva de gestión. No se está analizando una perspectiva del caso convenio y eso el gobierno lo logró gracias a la salida prematura del ministro Jackson. Y luego está todo el tema de las conversaciones en torno a las reformas. Mañana hay una reunión para seguir conversando acerca de la reforma a las pensiones. Y más allá de que esa instancia, esa especie de comité es totalmente inútil, al menos la salida de Jackson permite que eh, actores que estábamos fuera volvamos a sentarnos en esa mesa. Ahora, nosotros lo que vamos a proponer para poder avanzar es tratar de tener una instancia distinta, porque esa instancia no sirve para nada, pero al menos al gobierno también le permite volver a retomar el diálogo en algunos temas que son importantes para todos, no solamente para ellos, como es el caso de las pensiones. Ya, o sea, Así podemos que decir que se dio vuelta la página, empezamos un nuevo capítulo, se da un nuevo aire también en medio de este escenario político. no sé si se dio vuelta a la página, porque creo que faltan muchas páginas por escribirse en el caso convenio, pero sí, como tú bien dices, hay una especie de nuevo aire para el gobierno, sí. La salida de Jackson era una necesidad para el gobierno y para nadie más. Eh, y creo que la renuncia del ministro Giorgio Jackson le facilitó mucho las cosas al presidente. Ya, y ahora pensando en esta reunión del día de mañana, ¿en qué pie llega la UDI, su partido, a esta cita tan necesaria además? Porque hasta lo que teníamos hasta antes de esta reunión eran prácticamente las conversaciones, las relaciones totalmente paralizadas, diputado. Sí, han estado paralizadas por muchas razones. El hecho de que nosotros no hayamos participado en la mesa tiene 2 o 3 semanas de antigüedad. Antes de eso tampoco se avanzó nada. Y la razón por la cual no se ha avanzado nada es porque el gobierno, en parte influenciado o totalmente influenciado por el alma más extrema, no ha renunciado a la idea de hacer no una reforma a las pensiones, sino de refundar el sistema de pensiones. Porque el proyecto que ellos presentaron en el Congreso es totalmente refundacional. Y así como esa facción de la izquierda, en una actitud absurda y muy dañina para ellos mismos, no se comportaron de manera extrema y nunca quisieron renunciar a sus maximalismos en la convención, lo que les infligió a ellos mismos una terrible derrota. Esa misma lógica ha operado en esta discusión sobre las pensiones. Por lo tanto, nosotros lo que esperamos es que ahora en adelante, eh, cuando digo esperamos, estoy usando exactamente la palabra en ese sentido, de esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que el gobierno finalmente se anime a olvidarse de esta lógica refundacional y nos permita discutir una reforma que sea más acotada. En la propuesta que la UDI hizo hace 3 semanas atrás, nosotros decíamos, hablemos sobre 3 o 4 temas solamente. El destino de los 6 puntos adicionales de cotización, cómo aumentamos la PGU, cómo resolvemos el tema de la división de la industria que quiere hacer el gobierno y 1 o 2 temas más máximo. Si el gobierno se allanara a reducir la conversación a eso, yo creo que podríamos llegar a un acuerdo. Si insiste en su lógica de cambiar el sistema completo, le va a pasar lo que le pasó a los gobiernos anteriores, que va a terminar este gobierno y no vamos a tener una reforma a las pensiones. En este caso, y entendiendo que aquí lo ideal sería abordar algunos puntos para centrar toda la conversación o quizás el debate mismo en esos y no en otros que podrían ir diluyendo la discusión, diputado, ¿cuáles son las líneas rojas que tienen ustedes en materia previsional? A ver, para nosotros es muy importante que de una u otra manera los puntos adicionales de cotización sean de propiedad de los trabajadores, que sean heredables y por supuesto que puedan elegir quién se los administra. Nosotros entendemos que hay una discusión súper fuerte en torno a los puntos adicionales de cotización. Y nosotros hemos dicho en público y en privado, lo que estoy diciendo no es nuevo, eh, que estamos abiertos a discutir que parte de los puntos adicionales de cotización vaya a un sistema de seguros. Es decir, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, bajamos las tablas de mortalidad a 90 años, pagamos todos un seguro. Los que vivan más de 90 años, entonces se gatilla el seguro y recibe una mejor pensión. Eh, entonces, claro, yo voy a pagar ese seguro, yo me puedo morir a los 80, sé que es más joven y más sana, vive hasta los 100, y entonces ahí hay un componente de seguridad porque ustedes le van a pagar su pensión gracias al seguro que entre todos financiamos. Entonces, esa es una forma de hacer solidaridad
pero en la lógica de los seguros y no en la lógica del reparto, que es muy poco sostenible en el tiempo. Ese es el problema del reparto. Hoy día tenemos una cierta cantidad de jubilados y una cierta cantidad de gente que trabaja. Mañana vamos a tener más jubilados y menos gente trabajando porque la población va envejeciendo. Ese es un sistema que es insostenible. Y luego, ante la pregunta de cómo hacemos para aumentar los ingresos de los jubilados hoy, la respuesta la da la propuesta de la UDI hace 3 semanas, que es subir la PGU a 250.000 pesos. Eso cuesta 0,6 puntos del PIB y nosotros lo explicamos muy bien en la propuesta de dónde sale esa plata sin necesidad de una reforma tributaria. Y esa propuesta no la hicieron políticos solamente, tuvimos un equipo técnico muy importante que la hizo, y hasta ahora ningún técnico de izquierda ni el gobierno ha refutado los números que nosotros presentamos, con lo cual se pueden mejorar las pensiones de los chilenos hoy sin necesidad de reforma, sin necesidad de meterles la mano en el bolsillo, quitándoles sus propios puntos de cotización, sino que a través de ciertas reasignaciones y cosas que nosotros hemos propuesto de manera muy detallada en nuestra propuesta. Y respecto al 6% adicional, ¿cuánto estarían dispuestos a ceder en este debate de si es 3 y 3, 4 y 2, 6-0, 0-6? Ese podríamos decir quizás el corazón de la discusión en la reforma de pensiones. Bueno, esa discusión planteada de esa manera, como la ha planteado el gobierno, digamos, es un poquito absurda. Si finalmente nos vamos a poner de acuerdo en que una parte de la cotización va a ir a un seguro, por ejemplo, de longevidad, bueno, hay que ver cuánto cuesta el seguro de longevidad. Si el seguro de longevidad cuesta uno, será uno. Si cuesta dos, será dos. Nadie puede sentirse ganador o perdedor porque el seguro es más caro o más barato. Eh, por lo tanto, vayamos al fondo del asunto. Veamos cómo Pero no es que ustedes mejoramos estén las cosas. absolutamente cerrados al 6-0, como se entendió en algún momento. Nosotros estamos absolutamente cerrados a que la plata que ahorra la clase media vaya a parar a el bolsillo de otras personas. Nos parece injusto. Porque al final, ¿sabes qué pasa? Dos personas que ganan lo mismo, pongamos un ejemplo real. La gran mayoría de las personas que trabajan cuidando jardines, por ejemplo, están en el mundo informal. Pero puede haber alguno que esté formalizado, que dé boletas, de honorarios y qué sé yo. En un caso, uno le va a financiar la pensión al otro. Se castiga al que hace las cosas bien, se castiga al que está formalizado. Y al final los que cotizan además es la clase media. Los que tienen más no cotizan. Por lo cual no nos parece justo que la solidaridad se haga con el bolsillo de la clase media y además con los que cumplen con la ley y están formalizados en beneficio quizás de algunos que no cumplen con la ley. Entonces, eso no ocurre cuando uno mejora las pensiones por vía de la PGU, porque la PGU se financia con impuestos generales de la nación y ahí los que tienen más pagan más y los que tienen menos pagan menos. Al final, prácticamente todos los impuestos se recaudan en Chile, se recaudan desde el bolsillo del 20% más rico. Y eso es, eh, y eso es justo. Al final ahí los que tienen más están financiando a los otros sin fijarse si es que están formalizados o no, en fin. Así que nosotros estamos completa y absolutamente cerrados a que los puntos adicionales de cotización vayan a reparto porque nos parece una mala política, porque nos parece que no es sostenible en el tiempo y sobre todo porque nos parece injusto. Y si quiere agregarle otro argumento, el 70 o más por ciento de los chilenos quiere que la cotización adicional vaya a cuentas individuales, no a reparto. Entonces ahí tiene por último un argumento político de que la gran mayoría de los chilenos pide que se respete la propiedad sobre las cotizaciones y eso es lo que nosotros intentamos representar con nuestra propuesta. Ahora, con esa postura y entendiendo lo que ha sido la iniciativa del gobierno desde el momento número uno, ¿no considera que va a ser también muy difícil alcanzar un acuerdo porque que el 6% en su totalidad vaya a cuentas individuales podría hacer prácticamente intragable esto para algunos sectores del gobierno? Bueno, la salida que nosotros estamos entregando de que parte de esa cotización no vaya a las cuentas individuales, sino que vaya a financiar un seguro, por ejemplo, de longevidad, es en cierta forma un sistema más solidario. Un sistema más solidario además que beneficia sobre todo a las mujeres, porque todos vamos a pagar el seguro de longevidad, pero las que viven más son las mujeres. Y, Eh, y en, y el y en gobierno este, debiera ser sensible también a esa propuesta que nosotros estamos haciendo, un gobierno que supuestamente es feminista. El feminismo no es solamente hablar de los y las, el feminismo es mucho más profundo que eso, y aquí estamos proponiendo eh, un seguro que es esencialmente feminista. y en este contexto, diputado,
¿influyen algo estas presiones que llegan desde fuera, pero incluso desde dentro? ¿En qué sentido? El expresidente Sebastián Piñera hablando abiertamente de que se tiene que llegar a un acuerdo por pensiones, algo similar decía la expresidenta Michelle Bachelet hace unos días. Esas declaraciones, pero viniendo sobre todo el presidente Piñera, ¿presionan a su sector a que estén más llanos a alcanzar un acuerdo, a ceder en la postura que tienen? No, porque la frase completa del presidente Piñera es que es urgente llegar a un acuerdo en pensiones, pero la propuesta del gobierno es muy mala. Esa es la frase completa. Y esa frase a mí me interpreta. Tenemos que llegar a un acuerdo en pensiones porque tenemos la capacidad, podemos hacerlo, que la gente tenga mejores pensiones. Los que están pensionados hoy día y los que nos vamos a pensionar en el futuro. Hay espacio, hay fórmulas, es posible hacerlo. Sería un pecado mortal no hacerlo. Tenemos que llegar a acuerdo. Pero tenemos que llegar a un buen acuerdo. Y la propuesta del gobierno es mala. Es mala para el sistema, es mala para la gente, es mala para los jubilados futuros. Eh, y si esa va a ser la única propuesta que va a estar sobre la mesa, entonces no va a haber acuerdo. Le hemos dicho al gobierno con toda claridad, lo volvemos a repetir. Esa propuesta, la que el gobierno está haciendo, no la vamos a firmar jamás. Por lo tanto, si aquí tenemos que llegar a un acuerdo, estamos abiertos y dispuestos, pero es importante partir desde una base distinta, porque la propuesta del gobierno es refundacional, es muy ideológica, está mal pensada, no es sostenible en el tiempo y no es lo que los chilenos quieren. Ya, esto por el lado previsional, pero también va a ser clave la conversación en torno a la reforma de pensiones, al pacto tributario, a las bajadas que va a tener este anuncio que tuvimos hace algunas semanas. ¿Cuáles son ahí los puntos donde usted ve que va a ser más complejo alcanzar un acuerdo? Bueno, el gobierno y el presidente Boric en particular eh, anunciaron algunas cosas que nosotros aplaudimos: modernización del Estado, mejor gasto, fomento a la inversión, fomento al crecimiento, y todas esas cosas son buenas para el país y no hay dos opiniones de que todo eso es bueno para el país. No hay dos opiniones ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en ninguna parte. El problema se genera en torno a si lo que Chile necesita es aumentar los impuestos o si lo que Chile necesita es reducir los impuestos. Y nosotros estamos convencidos de que lo que Chile necesita es reducir los impuestos. Fíjese que en España, desde hace ya 20 años, que usted sabe que en España se organizan de acuerdo a autonomía, entonces cada uno tiene su gobierno local que fija los impuestos. En España, ya desde hace muchos años, eh, puede ser 5 o puede ser 10, se han bajado los impuestos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, 20 veces. Y cada vez que han bajado los impuestos han recaudado más, porque han atraído inversión, porque han generado más empleo, porque los salarios han ido subiendo y cuando los salarios suben pagan más impuestos. Nosotros ya llegamos a un punto en que estamos asfixiados por los impuestos en Chile. No hay inversión extranjera. Somos el país de peor desempeño en crecimiento económico de toda Latinoamérica. Nos gana Haití, nos gana Venezuela, nos gana Belice y países cuyo nombre nadie conoce que también nos ganan en Centroamérica. Y eso no puede ser. Y eso es en parte por los altos niveles de impuestos que estamos pagando en Chile. En Chile lo que hay que hacer es bajar impuestos. Bajando impuestos va a haber más pega. Bajando impuestos va a haber más inversión extranjera. Bajando impuestos, los salarios de los trabajadores van a aumentar. Y acuérdese de mí, porque si no lo hace este gobierno, lo vamos a hacer nosotros. Bajando impuestos vamos a recaudar más. Estamos yendo en la dirección contraria. Los 30 años de progreso económico se acabaron el día que se aprobó la reforma tributaria del ministro Arenas. Lo que hay que hacer es retroceder lo que se hizo en esa reforma tributaria, no profundizarlo. Si ¿Y la ve evidencia espacios para está, eso en esta discusión? Entendiendo que el pacto tributario hasta ahora, más que proyectos concretos, ha sido un enunciado. yo creo que vamos a tener espacio para ponernos de acuerdo Ya. en aquellas cosas que mencioné al principio, como modernización del Estado y esas cosas. También el presidente habló de reducir a un tercio la permisología, cosa que es maravillosa. Eh, pero yo creo que va a ser muy difícil ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer con los impuestos en sí, con las tasas, porque el gobierno las quiere aumentar y nosotros las queremos reducir. El único espacio que yo veo es una especie de reordenamiento de los impuestos. Es decir, uno puede decir, mira, este impuesto está muy alto en comparación con la OECD, por ejemplo, el impuesto de primera categoría. Este impuesto está muy bajo de acuerdo a la OECD, por ejemplo, el de segunda categoría. Ya, mantengamos una recaudación fiscal igual, o sea que ni ellos quieren ni nosotros queremos, pero bueno, es intermedio, pero modificando la estructura de los impuestos de tal manera de tener algo más compensado de acuerdo a lo que ya existe en otros países del mundo que son desarrollados.
Quizás por ahí podríamos tener algún tipo de acuerdo, pero la verdad es que en la parte netamente tributaria, es decir, recaudatoria, va a ser muy difícil llegar a acuerdo porque legítimamente tenemos opiniones distintas. La izquierda está con la lógica antigua, eh, en mi opinión ya superada, de que aquí hay que ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo impuestos progresivamente, y nosotros estamos en la lógica de que los países que han logrado llegar al desarrollo lo han hecho mediante el crecimiento. Y es necesario entonces bajar impuestos para que podamos crecer más. Bueno, vamos a estar atentos a esta reunión de mañana, diputado, también al cambio de gabinete. Se vienen muchísimas conversaciones, sobre todo en su comisión, así que esperamos tenerlo pronto de vuelta. Encantado, cuando ustedes quieran. Que tengan un muy buen día y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.